en toda Latinoamérica un grupo de hombres que respondían a su lineamiento político, y estos hombres fueron la mayoría de los dictadores que surgieron a principios del siglo pasado. Entonces es bueno recordar a este pueblo, como sale aquí publicado en la prensa, sobre la expansión de Estados Unidos en su geopolítica. Y a 100 años de esa intervención, de la primera intervención, nosotros debiéramos hoy en día tener mayor conciencia de cómo nos ha afectado eso a nosotros como nación. Y la mayor lesión que hemos tenido es lo que se llama la transculturación. Hoy en día nosotros celebramos en los días que corresponde a Norteamérica, aquí celebramos el Thanksgiving Day, que es el Día de Acción de Gracias norteamericano. Y yo me pregunto, ¿a dónde se encuentra eso en la historia dominicana? ¿En qué parte de nuestra historia se encuentra que tenemos que celebrar el Thanksgiving? No se encuentra en ninguna parte, pero lo celebramos. Es otra cosa, por ejemplo, el Halloween. ¿Dónde surge en nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones? ¿Dónde está el Halloween? No aparece, pero lo traemos. Se nos pone, se nos mete como una cultura nuestra cuando realmente no es nuestra. Y otra cuestión, famoso, Viernes Negro. Nosotros que somos una nación paupérrima, que tenemos una pobreza entronizada. La mayoría de esta nación es pobre, y si no, extremadamente pobre. Eso ronda casi el 40%, esta combinación. Y los demás no es que son ricos. Entonces, el peor daño que han hecho esta gente, este país, esta nación, aquí en este periódico, conocida como, le llaman aquí, el imperialismo. Y creo que es bueno el nombre, porque realmente se posicionaron sobre México, Nicaragua, Panamá, Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Y eso fue en un lapso de tiempo de unos 25 años. Invadieron todos esos países y pusieron allí sus banderas. Esa es la peor injerencia que se le puede hacer a un país. Sin embargo, haciendo alusión a lo que tú comentabas, aquí han iniciado un grupo de patrioteros, supuestos nacionalistas de pacotilla, que andan con el orgullo del perro. Y para el buen dominicano que sabe a qué me refiero con orgullo del perro, sabrá a qué me refiero. Esgrimiendo un nacionalismo que no representan, que cuando han tenido la oportunidad de hacerlo han renegado de ello, incluso han caído en el más vil de las acciones de un ciudadano, que es en la traición. Y esos supuestos nacionalistas hoy en día están arrostrando, como usted decía, que se haya nominado el señor Mario Vargas Llosa para ese premio. Yo tengo mis diferencias, realmente, yo tengo mis diferencias con este señor. De verdad que sí que las tengo. Porque él fue acusado de algo que hasta la fecha no ha respondido. Y él fue acusado de plagio. Y no ha respondido. Y ni ha demandado a la persona que lo acusó por difamación. Entonces dice el dicho que el que calla otorga. Pero yo debo reconocer, amén de todo ese legajo de situaciones negativas que a mi modo de ver tiene, yo tengo que reconocer que el hombre es incidente en la escritura y que tiene una pluma que hay que reconocer. Y si él en un jurado que ni siquiera era compuesto por mayoría dominicana, sino que había un conglomerado de personalidades internacionales, entre los que habían algunos dominicanos, pero la mayoría eran internacionales, decidieron que era el que merecía eso. Yo creo que el gobierno dominicano está haciendo, digamos, una posición hasta un poco ridícula de decir que ellos rechazan. Lo que tiene que hacer el gobierno es mantener indiferencia, porque fue la decisión de un tribunal, de un consejo, un colegio de notables, escritores, ilustres, y decidieron eso. El asunto que el gobierno no respeta, cuando es algo que va contra contra lo que ellos entienden que debe ser, según su opinión, es algo que les lesiona. Y cuando hago este comentario, que comienzo hablando de los norteamericanos y termino hablando del caso haitiano,
porque a este caso que se refiere, porque están señalando a Vargas Llosa, porque él emitió juicio respecto de la sentencia famosa que desnacionaliza a los descendientes de haitianos nacidos en el país. Entonces, hablé de los patrioteros y nacionalistas de pacotillas, aquellos que andan con el orgullo del perro. ¿No pueden ellos vivir sin los haitianos? Porque yo le pregunto a este pueblo, si los haitianos de manera voluntaria, los que residen en el país, se fueran a sus países a vivir, se cae agricultura, la poca agricultura que hay en el país se cae. Y la industria de la construcción también se va a pique. Porque la mayoría de los constructores pagados a sueldo de mala muerte en haciendo edificios y construcciones en este país son haitianos. Y la gente que está trabajando en los campos, váyase a Constanza, váyase a La Vega, al Valle del Cibao, y la mayoría son haitianos. Entonces, ¿de qué nacionalismo es que andan esto? Los dueños de esa misma tierra, que tienen fincas grandísimas, pero los que le cuidan la finca de ellos son haitianos. Entonces son unos verdaderos hipócritas. Y esos son los que levantan bandera ahora mismo, porque se le ha otorgado un premio a este señor que no representa nada en términos políticos y no lesiona al país para nada, de ninguna manera. Eso es algo que es para mí una voz inglera. Bueno, continuando, ¿verdad?, con el análisis, usted ha provocado a que nos dediquemos a abordar el tema internacional y siguiendo el tema de Haití. Haití, desde su comienzo tuvo serias dificultades. Ustedes saben que ellos lograron una independencia y también hicieron una revolución social que fue importante, admirada incluso por Juan Pablo Duarte, nuestro líder y guía de los dominicanos. Pero Haití, en medio de grandes dificultades, ha seguido en manos de esta gente que a principios del siglo XIX la ocupó, como también nos ocupó a nosotros. La isla, la parte insular nuestra, fue ocupada por Estados Unidos. Por eso es que hay aquí mucha resistencia a las acciones, y le llamamos imperio a los yanquis, que ese es un concepto que la gente lo usa despectivamente, gringo, porque nos han ocupado en 2 ocasiones, cuando han visto en peligro sus intereses en la República Dominicana. Pero Haití, miren, ellos en esa primera ocupación a los negros haitianos que se le opusieron, ¿sabe cómo le llamaron? Cacos. Cacos es lo que usa la policía para calificar a los ladrones. Y aquí a los dominicanos, campesinos que se le opusieron, ¿sabe cómo le llamaron? Gavillero. Eso es también ladrón. Es una forma de calificar a la gente, pero no fue suficiente. El pueblo le resistió, como lo hizo en el 65, que le dio una lección, aunque militarmente se impusieron ellos. Son un imperio, y ahí en Haití ellos son los responsables de la crisis, los norteamericanos, junto con la Unión Europea, con Francia y Canadá. Indiscutiblemente son los que tienen ese tollo, ese desorden, que no hay instituciones. Recientemente, que ya es historia, Martelly dejó todo amarrado, hizo unas elecciones como ellos quisieron que la hiciera, para dejar un tipo de aliado suyo como presidente prácticamente, que ganara las elecciones con muchísimas trapisondas para ganar las elecciones. Pero el pueblo se empoderó y está en las calles, y decidieron unos acuerdos que los diversos sectores políticos de oposición y sociales de Haití no están de acuerdo con estos acuerdos. Si no se ve la transparencia como puede caminar. ¿A quién dejaron? A Evanport, un aliado incondicional de los Estados Unidos, para que le dé continuidad, ¿verdad?, a partir de los próximos días, por 120 días hasta que se produzcan las elecciones, que sería el 24 de abril. Y el 14 de mayo, próximo también a las elecciones nuestras, que es el 15, toma posesión el nuevo presidente de Haití. Señores, hay problemas. Ese país está en serias dificultades, y los intereses de Estados Unidos, ¿qué? ¿A quién? En la catástrofe. No olvidemos que los haitianos están en las calles todavía durmiendo debajo de cartones y de carpas después de ese terremoto. Esa gran hipocresía que tienen ellos, que ayudan y no ayudan nada. Así es, así es. Que van a ayudar y no ayudan nada nunca. El país que más ayudó a Haití fue República Dominicana.
Bueno, en esa catástrofe? Bueno, uno de ellos, yo pudiera decir, porque hay otros que están primero ayudando. Que le asistió. Bueno, uno de ellos, porque hay otros que estaban. El caso de Venezuela, no se puede olvidar. Sí, claro. Con vivienda, porque aquí hubo ayuda. Me refiero al momento inmediato. Sí, importante. Pero esas ayudas también fueron interesadas. Porque Leonel estuvo apadrinando a Martelly. Sin duda. Sí, indiscutiblemente. Todo esto, los periodistas estuvieron apadrinándolo. No olvidemos eso. Pero hay que entender que Haití, los norteamericanos, ya ustedes ven como el viejo ejército haitiano se estaba rearmando para contener lo que es la lucha en las calles del pueblo haitiano, y tomaron posición. ¿Y usted cree que los Estados Unidos tienen un contingente militar? En cambio no tiene un contingente médico como tiene Venezuela, como tiene Cuba y como están otros países latinoamericanos. Lamentamos la actitud de los países latinoamericanos que se sumaron a eso que se llama la MINUSTA, que está ocupado Haití por una fuerza internacional. Rechazamos eso. El imperio se mueve por todas partes. Señores, y yo soy de lo que he defendido aquí en Voz para el Cambio, que el imperio tiene una visión estratégica universal. No es el Caribe y América Latina, no, es por todas partes. En el conflicto sirio, que ellos estuvieron apadrinando al Estado Islámico, a todos esos grupos para destruir, como destruyeron a Libia y a otros países, ahora para destruir a Siria, y como han notado los norteamericanos y una parte de Europa que los rusos han ido a colaborar y que le están destruyendo ese ejército de mercenarios, de bandidos, apadrinado por Arabia Saudita, por Turquía. Entonces ahora están planteando una invasión para combatir el Estado Islámico en la parte de Siria, desde Arabia Saudita. Pero también Turquía está planteando eso. ¿Y ahora por qué quieren eso para combatir el grupo terrorista? Eso, apadrinado por Estados Unidos. Le damos el visto bueno, porque Vladimir Putin le ha ganado la pelea en el ámbito internacional desde el punto de vista político, y prácticamente tanto para Irak como para Siria le han dado golpes demoledores a estos grupos terroristas. Esa es una situación que nos preocupa, porque se aproximan las potencias y fácilmente se puede soltar un misil de eso que desate una conflagración. Israel tiene bombas atómicas, tiene satélites, pero Corea del Norte, que lanzó ahora, hizo una prueba con una bomba de neutrones, ha sido satanizada, porque los grandes medios hablan de eso. Pero Corea del Norte coloca un satélite que dice, salió hoy en los medios de comunicación, que fue efectivo el lanzamiento, no solo el lanzamiento, sino la colocación del satélite. Entonces, las Naciones Unidas fue convocada para conocer, el Consejo de Seguridad, para conocer esa provocación. Si Corea del Norte no se prepara, Estados Unidos lo invade. Y el pretexto ahora de meter los misiles balísticos en Corea del Sur es una razón, y a ellos les conviene, porque se aproximan más a China. Entonces, eso nos preocupa, cómo los imperios nos pusieron a nosotros a servirle, como también están decidiendo qué hacer, cómo destruir un país en función de su beneficio, con el objetivo de robarse lo que son sus riquezas naturales. Y hago desde aquí la condena masiva, efectiva, contra esta actitud, no solo contra la Unión Europea, sino contra Estados Unidos. Y llamo al gobierno dominicano a que tiene que ir abonando, cualquier gobierno que suba, abonando lo que es la independencia, la soberanía, no seguir dependiendo, buscando dinero prestado. Mire, este gobierno ha cogido, de Danilo, ha cogido 15,000 millones de dólares en lo que va en 4 años. Los PLDistas son así, por eso hay la necesidad de cambiarle el rumbo al país. Bueno, pero usted ha soltado unos bucapiés ahí terribles, que yo no sé dónde van a explotar. Ojalá exploten ahí en el gobierno, en el palacio. Mire, lo que usted plantea acerca de la situación de Siria y de Corea, por lo menos cuando yo leo a Noam Chomsky, que es un crítico muy álgido que tiene Norteamérica,
Y aunque vive allá mismo y es nacional norteamericano, pero él es de origen judío. Digo, usted qué combinación más terrible. Ha sido el hombre que más ha puesto al descubierto cómo funciona el poder norteamericano. Nosotros estamos aquí no como analistas de esta situación, pero sí comentamos. Y creo, como dice usted, que la política más exitosa que han tenido los norteamericanos es crear nubes, crear situaciones para luego ellos, como dicen, revolver el mar para poder pescar. Dice, pescar en mareas revueltas. Ellos crean una situación y luego ahí entonces sacan sus beneficios. Pero yo me enteré ayer, no sé si usted se habrá enterado, que en Corea del Sur, en Norteamérica, va a poner lo que ellos llaman un escudo de misiles. Antimisiles. Eso significa entonces que ellos están previendo un posible conflicto bélico. Y yo entiendo también que no es extraño, ni tampoco es incoherente que ellos vean eso o que lo estén previendo. Porque esto viene siendo como un tipo de Frankenstein. El señor Frankenstein, que es una saga de una novela inglesa, de un científico, supuestamente se le ocurre crear vida. Y él busca muchos restos de cadáveres y los va uniendo. Y después de un choque eléctrico, supuestamente el cadáver revive. Pero con tan mala suerte que luego que el cadáver revive, mató al mismo padre, o sea, su inventor, y también a la mujer del inventor. Entonces yo pienso que le ha pasado eso a esta gente. Después de crear con tantos vestigios, con tantos pedazos de naciones que quedan, porque donde quiera que se ha metido a imponer, a garantizarse seguridad para sus intereses, los norteamericanos han dejado un valle de muerte y de desastre. Nada más hay que ver lo que quedó de Afganistán, de Irak, de Libia, por ejemplo. De Japón, que tiró dos bombas. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Una secuela de desastre. Entonces son trozos, ellos van armando para ellos un cuerpo, como Frankenstein. Al final, según la saga, este Frankenstein debe virarse contra ellos mismos, como en efecto puede suceder. Pero la comparación que usted hace respecto de Israel, que tiene esto, pero usted es un hombre letrado, usted es un hombre que conoce, que usted maneja datos, y usted sabe cómo surge en esta generación, en este nuevo periodo existencial, cómo vuelve el Estado de Israel a surgir luego de la dispersión que hubo tiempo atrás. Y fue producto de esa misma geopolítica y de cómo se garantizaban esas naciones en la época, en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se idean qué van a hacer con este grupo de judíos que andaban por el mundo, que no tenían dónde ir? Entonces buscaron una solución supuestamente salomónica. Vamos a crear un Estado. Inglaterra le cede ese pedazo y usted sabe qué pasó. No le cede, sino hace un acuerdo. Porque los ingleses pero ese territorio no era de Inglaterra. Sabemos que no, pero los ingleses lo habían invadido. Ajá. Primero estaban los franceses y después vinieron los ingleses. Los viejos imperios. Entonces, ¿qué pasa? Crean ese Estado, pero no crean ustedes que fue por buscarle solución al problema judío. Fue garantizándose ellos un tipo de plataforma guerrera en el mismo Medio Oriente. Y de dominio económico. Entonces es lógico pensar que aquello es una especie de satélite de Norteamérica, porque en Israel se encuentra todo el potencial armamentístico que pueda tener Estados Unidos. ¿Y por qué las Naciones Unidas no mide a Israel? Ellos no aparecen, no han firmado los tratados de proliferación de armas atómicas, y a ellos no le dicen nada. Pero Irán intenta hacer todo un parque de energía nuclear. Entonces ahí viene el control, ahí vienen las sanciones y así sucesivamente. Así no se va. Pero mire, hablando de otra cosa, usted sabe que están tratando el asunto de los impuestos a las remesas. Usted que el gobierno PLDista, volviendo allá al plano nacional, el gobierno PLDista se ha caracterizado por dos elementos importantes: por su alta vocación para cobrar impuestos, su voracidad fiscal, su insaciabilidad en el cobro de impuestos, y también en su alto índice de corrupción
y ratería política. Entonces, yo quiero escuchar su opinión respecto de esta nueva amenaza, porque los hermanos dominicanos, los compatriotas dominicanos, nuestros hermanos que viven en el exterior, que hacen un esfuerzo en el lugar donde ellos están viviendo, señores, a nadie le gusta vivir fuera de su tierra. Vivir fuera de su tierra, eso es un suplicio, porque usted siempre es extraño, usted es peregrino en tierras ajenas. En su país usted se siente bien, pero esa gente que van a otros países, a otras naciones, Estados Unidos, Italia, qué sé yo, Europa, España, en su conjunto, hacer un esfuerzo de trabajo para mandar algún dinerito aquí a su país, para que luego venga el Estado a grabar eso, a tomarle parte de eso. Inconcebible. No, yo creo que el PLD es eficiente cobrando los impuestos y poniendo leyes, en este caso, que graban a la población, a lo más humilde, al consumo, pero no a las grandes fortunas, a las grandes inversiones. Mire cómo ellos son tan efectivos, dejando que Barrigol haga y deshaga con lo que tiene que pagarle al Estado dominicano, o las grandes empresas, en cambio, le dan exenciones fiscales. Entonces sería un error. Nosotros tenemos entradas muy efectivas, que una es por el turismo, que es el renglón más importante, que es una economía de servicio, y lo otro es de seguro que aportan los dominicanos y dominicanas desde el exterior, que son las remesas. Este es un grave error. Esta es una forma mezquina del gobierno para captar algunos recursos, sacrificar lo poco. Un país que el desempleo es tan grande, ¿cómo van a grabar? Que viven, aquí hay comunidades que solo viven de la remesa. Entonces, ¿usted cree que de ahí que parte que Valdés Albizu dice que cada vez el país crece económicamente, la nación crece? Crece, pero no se desarrolla. ¿Usted cree que eso se tenga que ver entonces con los préstamos? Porque usted habló de que este gobierno ha tomado cerca de 15,000 millones de dólares. Así es, no, porque esa es una vocación también del PLD. Es los gobiernos que más han endeudado a la República Dominicana, que más han acrecentado la dependencia del país, indiscutiblemente. Ahora, a propósito de eso, está el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos con una comitiva y fue a visitar al presidente Danilo Medina junto con el embajador Brester, que es un mandón en el país. Violan todos los cánones como una diplomacia, no lo pueden negar, que es de un imperio, metiéndose en los asuntos internos. Dile a un dominicano, un diplomático que se mete en los problemas de Estados Unidos, pero que opine. Guardemos la distancia, porque no, pero no. Aquí no hay instituciones, espérese. Ellos saben, están convencidos que en este país no hay instituciones. Bueno, no hay instituciones, por eso hay que luchar. Pero ellos saben eso. Entonces, yo entiendo que su reclamo es legítimo. Pero, señores, en este país ninguna institución funciona. Si aquí hubiera una institución que nosotros respetáramos eso y nosotros hiciéramos valer eso no sucediera, porque en otros países eso no pasa, porque las instituciones mismas lo prohíben. Pero aquí no. Aquí no. Mire, nosotros estamos cargados de leyes, y bonitas y no buenas, son letras muertas. Pero son letras muertas. Por eso es que hay que ir al Congreso a cambiar eso. Miren, ya casi en la postrimería del programa, hay serias amenazas. No fue solo la UAS que solucionó el problema. Ahí están los cañeros con Jesús a la cabeza. A propósito, ellos están reclamando el problema de la seguridad social, que es un problema serio en la República Dominicana. No hay seguridad social. Ellos han logrado algunas pensiones. Jesús, a propósito de eso, es un candidato de la Alianza Electoral por el Cambio Democrático ahí en Jaina, un tipo de mucho prestigio. Ahora lo quieren acusar hasta de haitiano. Ahí está esa lucha, que van para las calles ellos a reclamar seguridad social. Pero también está el problema del colegio médico. Y usted escucha las bocinas del PLD diciendo: este no es el mejor momento para reclamar que los médicos se vayan. Una huelga general están planteando para mañana. Eso es un tema importante. Entonces, y las condiciones en que están los hospitales. Es el mismo gobierno que ha lanzado a los médicos a las calles, porque ellos querían un presidente, estuvieron luchando porque granjearse ese gremio para que no salieran a las calles, para que no pidan o para que no hagan huelga. Y mañana yo soy de los que apoyo a los médicos. No abandonen las emergencias. Nosotros estamos abocados a uno
a una de las cosas que suceden año tras año, porque no hay medicina preventiva en nuestro país. Es más, no solo para los que no debería pasar, sino para los que estamos, no hay atención. Entonces esa es una amenaza que hay. Yo quisiera, antes de concluir, hacer una exhortación a la ciudadanía, y es que nosotros nos estamos abocando a unas elecciones. Nosotros estamos frente a unas elecciones que van a ser muy, muy complejas. Y es probable que se den situaciones peores que las que hemos tenido. Por lo menos, fíjense cómo se ha manifestado la violencia a lo interno de los grupos políticos. Las alianzas que han hecho los grupos mayoritarios, entiéndase PLD, PRD, Partido Reformista y PRM, que no es nuevo, porque lo único nuevo que tiene es la M, porque ese es el mismo PRD, la división de ese grupo. Estos grupos no representan ningún cambio, señores. No podemos esperar que las cosas marchen mejor. Miren lo que acaba de decir José Ismael ahora mismo, hablando del legado de reclamo que hay a nivel social. Y no son cosas injustas lo que pide la gente, son cosas justas, son derechos. Si nosotros realmente queremos tener un verdadero cambio y que las cosas cambien en este país, tenemos que cambiar también a los que están dirigiendo la cosa pública. Nosotros no podemos tener resultados diferentes con eligiendo a la misma gente. Entonces yo exhorto a este pueblo que a la hora de votar hagan un voto de conciencia. Voten por fuerzas emergentes, por otras organizaciones que ustedes no conocen, pero que tampoco han sido cuestionadas. Gente que nunca en su vida habían hecho política, pero están haciendo política porque estos bandidos están comiendo el país. Y nosotros, si no hacemos uso de nuestro derecho como ciudadanos para tratar de que esto cambie, vamos a llorar, como dijo por ahí un señor, lágrimas de sangre. Entonces mi exhortación va para a partir de ahora comiencen a visualizar cuáles son los candidatos que no tienen cola que pisar y que tienen un programa y propuestas que sean logrables, que no estén cargadas de demagogia. Porque lo que dice aquí el compañero del panel, José Ismael, estas protestas no se van a parar. Los profesores, los cañeros, los médicos, y de pronto se van a sumar otros gremios. ¿Por qué? Porque han sido robados en sus derechos durante mucho tiempo, producto de la corrupción que impera en este y otros gobiernos. Bueno, así de sencillo. Nosotros ya en la postrimería del programa queremos agradecer su presencia ahí delante del televisor, y a todos los amigos que nos están viendo en el exterior, agradecer. Háganos a través de la red donde se sube el programa, hagan su comentario, sugieran cosas, que se lo vamos a agradecer infinitamente. Voz para el Cambio ha hecho esta emisión en el día de hoy, y esperamos pues haber sido de su agrado, y de lo contrario pues que valoren que son posiciones que emitimos aquí con relación a los temas nacionales e internacionales. Buenos días a todos, el panel del programa, como el soporte, tanto en la cámara como en los controles. Así que Voz para el Cambio, nos vemos mañana.